Muy buenas cinéfilos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy por fin toca hablar de una de las películas que más he estado esperando este año, porque ya sabéis, o bueno, no sé si lo sabéis, de acuerdo, pero Into the Spider-Verse me pareció una obra de arte en todos los sentidos y estaba esperando esta película con todas mis ganas. Estoy hablando de Spider-Man Across the Spider-Verse o Spider-Man cruzando el multiverso, la secuela que sirve como puente, ¿no?, para la trilogía animada de Miles Morales, que llegará a su fin creo que el año que viene, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Creo que esta parte 2 se estrena este año y la parte 3 y última el año que viene. No recuerdo muy bien, pero creo que es así. Como siempre os traigo mi review y mi crítica sin spoilers, ¿de acuerdo? Está calentita, la acabo de ver hace nada, pero bueno, no os voy a aburrir y vamos ya con unas imágenes del tráiler y comenzamos ya a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse. Miles, ¿nos vamos de aquí? Oh, ¿Gwen? Espera un momento. ¿Hay un grupo de élite en el que están los mejores Spider-Man? Tú nunca podrás formar parte de esto y ni hablemos del Doctor Strange y el cerebrito ese de Tierra 19999. Tienes que elegir entre salvar a una persona o salvar a todos los mundos. Todo el mundo siempre me está diciendo cómo tiene que ser mi historia. No. Voy a hacerlo a mi manera. ¡Atención a todos! ¡Detened a Spider-Man! ¿A ti? Dirigen Joaquín Dos Santos, Kemp Powers, que también fue el director de la primera, y Justin Thompson. Estos tres directores, de acuerdo, están muy afianzados a lo que es la animación, ¿no? Tanto de DC, por ejemplo, en el caso de Joaquín Dos Santos, que ha hecho muchas películas animadas de DC, ahora se ha pasado a Marvel a hacer Across the Spider-Verse, ¿de acuerdo? Y Justin Thompson, que también pues, fue el creador de las Super Nenas, etcétera, del remake, de la nueva, ¿de acuerdo? No de la live action, sino de la animación, que hay una del 2017, creo. Entonces, como veis, estos tres directores ya han tocado la animación, lo que pasa aquí, pues que Kemp Powers no toma el liderazgo, como ya lo hizo en Into the Spider-Verse. Película que también escriben los guionistas Phil Lord y Christopher Miller, como hicieron en la primera parte. Así que digamos que todo se queda en casa, ¿de acuerdo? Importante saber que estos tres directores, Joaquín Dos Santos, Kemp Powers y Justin Thompson, también se van a encargar de la tercera y última parte llamada Beyond the Spider-Verse o Más allá del Spider-Verse, imagino. Ahora bien, antes de comentar lo que es Across the Spider-Verse, creo que había que echar un poquito la vista atrás y comentar por qué Into the Spider-Verse fue tan buena, porque literalmente marcó la manera de hacer la animación, ¿no? En muchos sentidos. De hecho, El gato con botas 2, El último deseo, bebe mucho de Into the Spider-Verse. Creo que hay tres claves en Into the Spider-Verse que son las que sientan la base, ¿no?, de lo que va a ser esta secuela, o de la casi esta secuela, en mi caso que ya la he visto, Across the Spider-Verse. En primer lugar, la animación rompedora, ¿no?, que se diferenciaba de otros estudios como por ejemplo Disney, Pixar, DreamWorks, etcétera. La animación era arriesgada, daba un tipo de animación a cada mundo, a cada Spider-Man, no sé, todo funcionaba a las mil maravillas, y mezclar todas esas cosas que aparentemente son tan diferentes, mezclarlas y que salga bien es muy complicado. Y esta película lo hizo a base de lo que viene ahora, de un guión muy bien escrito, muy bien elaborado, y de la presentación y desarrollo de un Miles Morales que es lo mejor de la película. Y luego la tercera cosa que marcó esta película fue el Spider-Verse, o al menos una parte no más pequeñita de él. Aquí en Across the Spider-Verse, como veis en los trailers y demás, tenemos una parte mucho más grande de lo que significa el Spider-Verse. Te juntan personajes como el Spider-Man de PS4, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí en Into the Spider-Verse teníamos, ¿no?, como unas migajitas, unas pequeñas migajas de lo que podría ser el multiverso arácnido, pero ahí sentó el precedente, ¿no? Y es que además era un reparto de personajes tan coral y tan bien llevado y escrito, como digo, cada uno con su animación y demás, que era imposible no empatizar con ninguno. Spider-Man Noir creo que era el mejor. Ahora bien, una vez habiendo comentado las claves de Into the Spider-Verse, vamos a hablar de Across the Spider-Verse y de lo mejor de la película y también de lo peor, que tiene también cosas malas. La historia de esta secuela es equilibrada y está muy bien llevada desde su punto inicial hasta su culminación, sirviendo como una película puente que para mí, personalmente hablando, de acuerdo, no está a la altura de la primera parte, o sea, no está a la altura de Into the Spider-Verse, pero que en general, viéndola en lo que es como producto en sí, sí que siento que es una buena película, aunque no consideraría que fuera una secuela espectacular. Si es una buena secuela, si es una buena película,
pero se queda muy por debajo de la primera parte. La razón es simple, o sea, Into the Spider-Verse tenía un ritmo muy trepidante y un equilibrio bastante rico entre desarrollo de personajes, entre acción, había cosas cada momento que te dejaban what the fuck, ¿no? Aquí un poquito ya sabiendo a lo que vas a entrar, pues quizás no impacta tanto como si impactó Into the Spider-Verse, aunque creo que eso quizás es más a título personal. El ritmo de esta película, por ejemplo, no es tan frenético, es más pausado, se nota que está dividida en dos partes, ¿no? Se nota que esta película es un puente, si no fuera un puente la película iría mucho más a machaco, iría mucho más a lo interesante de la película, que es la acción, los Spider-Man juntos y el desarrollo de Miles Morales, pero como tuvieron que dividirla, pues digamos que ese parón, ¿no? Ese frenón, esa división se siente bastante y creo que le hace daño. O sea, no siento que sea muy brusco, porque no es el hecho, ¿de acuerdo? No es el caso. Por ejemplo, en Fast X o en Fast and Furious 10, ¿de acuerdo? El corte que hay al finalizar la película, dando paso a la siguiente, ¿no? Que veremos el año que viene. Ahí sí que digo que, joder, es muy cutre y es muy feo. Aquí el corte es mucho más orgánico. Es mucho mejor llevado, está mejor narrado, pero aún así siento que quizás al haberla dividido en dos partes no ha sido tan buena idea. O sea, no entiendo muy bien el movimiento de hacerlo, quizás por dinero, ¿vale? Eso lo puedo llegar a entender, pero creo que hubiera servido mucho más como una película continua. Quizás no durar 3 horas, ¿de acuerdo? Pero yo que sé, acortar un poquito y que dure 2 horas y 20 y tienes una película bastante bien baja. Pero bueno, centrándome en el producto que me ha quedado, que nos ha quedado a todos en el cine, ¿de acuerdo? Digamos que lo mejor de la película es el desarrollo de Miles Morales. O sea, eso es suficiente como para que yo pague una entrada en la siguiente película para ver cómo termina esto, porque Miles es carismático, su relación, ¿no? con Spider-Man es bastante simbiótica, ¿no? Es bastante guay, se conecta muy bien, ¿no? Hace bastante gracia en muchos puntos Miles Morales, es algo mucho más ligera la comedia en este aspecto. Pero eso es lo único que me va a invitar a ver cómo termina la historia de Miles. Simplemente eso, precisamente, ¿no? La historia de Miles. Cómo acaba la historia de Miles. Porque aquí siento que me han dejado a medias y eso a mí personalmente no me termina de gustar. Ojo, ¿me ha gustado la película? Obvio que sí me ha gustado, ¿no? Es un peliculón, es muy entretenida, pero no siento que haya sido la tan buena secuela que nos han estado vendiendo. O al menos yo quizás al leer críticas, al leer cosas, me he hecho ilusiones y pumba, me he llevado a la hostia. Me la esperaba mucho más hardcore, mucho más al loro. Pero aún así es fantástica en cuanto a animación y en cuanto a lo que es narrativa del protagonista y desarrollo del mismo, ¿no? Algo bueno que también me ha gustado mucho es la decisión de Miles, ¿no? Porque en esta película Miles tiene que tomar una decisión que lo convertirá o no en Spider-Man, lo convertirá en esencia, de decir, es un Spider-Man de corazón, es un Spider-Man de otro universo, pero que es el puñetero Spider-Man, ¿de acuerdo? Pero ¿qué significa ser Spider-Man? Esta pregunta se hace muchísimo a lo largo de la película y me resulta muy interesante cómo esta pregunta recibe una respuesta distinta, pero a la vez similar, en cada uno de los personajes. Por ejemplo, el personaje de Peter Parker, ¿de acuerdo? Tiene una respuesta de cómo ser Spider-Man. Miles Morales tiene otra, Spider-Gwen tiene otra. Es que tampoco quiero hacer mucho spoiler, ¿de acuerdo? O sea, no quiero hacer spoilers en sí, tampoco sé cómo hablarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, a lo que me quiero referir, ¿no? Que en cada uno de los personajes se marca muy bien cómo es ser Spider-Man, ¿no? Quizás podamos ser diferentes, todos podamos ser héroes distintos en nuestros universos, pero lo que es la esencia, ¿no? Lo que es ser el amigo y vecino de Spider-Man es brutal. O sea, está tan bien definida, tan bien escrita, tío. Me gusta y me encanta y me enamora, tío, que cuando un director o unos directores o unos guionistas se han empapado de cómics, han bebido de cómics, han dicho esto significa esto significa lo otro, esto es para los fans. Se nota cuando hay cariño, por eso Super Mario Bros. Gustó tanto, ¿no? Porque hay cariño por los personajes y por la historia. Y Across the Spider-Verse tiene el mismo o más cariño incluso que lo tenía Into the Spider-Verse. Y eso es un punto muy, muy a favor, que la verdad me ha emocionado mucho cuando lo he visto en el cine, ¿no? Cuántos cameos hay, que son todos maravillosos, la verdad. Y cómo en cada uno de esos cameos vemos una parte de lo que significa ser Spider-Man. Me parece brutal cómo está conseguido. Para terminar, voy a destacar mis dos personajes favoritos, ¿de acuerdo? Que no quiere decir que sean villanos los dos, ni mucho menos, pero son mis dos personajes favoritos. Que ya os veo ahí en comentarios diciendo, spoiler, ha dicho que no sé quién es villano. No, quiero dejar claro que son mis dos personajes favoritos de la cinta. Y son The Spot y Spider-Man 2099 o Miguel O'Hara. ¿Por qué?
Miles Morales es un personaje, de acuerdo, que ya hemos visto en videojuegos, hemos visto en Into the Spider-Verse, hemos visto en alguna serie. Aquí más o menos lleva la misma sonda, ¿no? Pero a Miguel Ojara, por ejemplo, no lo he visto, pero a Miguel Ojara, por ejemplo, tampoco le hemos visto muchísimo en lo que es formato audiovisual. Tuvo una serie, si no me equivoco, o apareció en una serie de animación, ¿de acuerdo? No me acuerdo ahora mismo dónde fue, pero sí que ha aparecido en algún formato más de animación, ¿de acuerdo? Pero no así a gran escala como una película, ¿no? Entonces, Miguel Ojara tiene un trasfondo bastante interesante de seguir, que empatices con él a las mil maravillas. ¿Sabes por qué está haciendo todo esto? ¿Sabes por qué está diciendo todo esto? Y lo mejor es que te lo crees y crees que tienes razón, ¿no? Que tienes razón en el fondo. Y es muy complicado llevar la elección de quién te gusta más, ¿no? Si Miguel o Miles Morales, porque los dos están espectacular. Los dos juntos tienen unas secuencias impresionantes. Me está costando mucho hablar sin spoilers. Creo que voy a entrar en un momento de embolia que no me va a sacar de aquí nadie. Pero bueno, eso, que Miguel Ojara lo mola un montón y The Spat también tiene puntos muy interesantes como personaje que seguir, que ya veréis. Pero me ha gustado muchísimo también los dos, que yo pensaba que no me iba a gustar tanto, pero oye, ha cumplido. En conclusión, Across the Spider-Verse es una digna secuela que, aunque no supera a la primera parte, aunque no supera a Into the Spider-Verse, sí que creo que es muy entretenida y que las ganas de seguir la historia con Miles, ¿no? Y ver cómo va a acabar todo, están ahí, el hype está ahí, hay ganas de ver cómo termina la historia de Miles Morales. Ya os digo que la conclusión, la división de estas dos partes está muy bien llevada, está muy bien escrita, por tanto suena muy orgánico, ¿no? Es como muy Infinity War y Endgame, ¿no? Esa división, ese corte que hay, preparándonos para la siguiente parte. Se siente bastante guay, bastante chulo y ya han sabido dónde cortar, aunque yo no hubiera cortado, hubiera dado no el proyecto en sí. Lo que dicen que es como el Imperio Contraataca, una película puente, yo ahí disiento un poco. O sea, a mí el Imperio Contraataca me parece la mejor secuela de Star Wars de todas, o sea, en general de todas. El Imperio Contraataca tiene algo muy muy especial. En definitivas cuentas, esa magia que tenía el Imperio Contraataca yo no la veo en Across the Spider-Verse. Sí que es verdad que es una película que sirve de puente, en eso toda la razón, pero en general creo que no tiene la magia de como secuela que tenía el Imperio Contraataca, así que creo que eso está un poquito exagerado, mi punto de vista y mi opinión personal. Pero bueno, en general es una película para ir a ver a cines, para disfrutarla en cines, y creo que os va a gustar. Merece mucho la pena verla, disfrutarla, no vayáis con mucho hype, ir pues yendo a pasaroslos bien y punto. Y ya me comentáis qué os ha parecido. Y hasta aquí el vídeo de hoy, cinéfilos. Si os ha gustado el vídeo, pues un like, si no, pues un dislike. Recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos como siempre. ¡Chao!